Queridos amigos, un saludo y muy buenos días. Bienvenidos a esta sección de música en esta revista. Y bueno, quiero hoy comentarles sobre una producción audiovisual y un CD, es decir, un CD y un DVD, dentro de los mecanismos de promoción de nuestras discográficas que desde hace ya algún tiempo apostaron y siguen apostando por tener el audiovisual, es decir, ya fuera el concierto o un documental o un making o videoclips dentro de las producciones fonográficas del país, lo cual por supuesto están compitiendo, o sea, tienen gran poder de competencia dentro, no solamente del panorama nacional, sino también dentro de circuitos internacionales. El disco que les quiero regalar hoy, el material que les quiero proponer hoy, tiene mucho, en lo personal para mí, tiene mucha importancia, porque fue un músico, bueno, a quien tuve la dicha de conocer, fue el primer músico, miren qué anécdota, y lo voy a decir en público, no para vanagloriarme, pero sino para que ustedes quizá entiendan la grandeza de este gran artista cubano, lamentablemente ya fallecido, Sergio Vitier, el maestro Sergio Vitier. Y en lo personal me gratifica mucho porque, bueno, siempre admiré como músico a Sergio Vitier. O sea, como yo, bueno, él es un artistazo, pero yo cuando era músico en activo admiré muchísimo a Sergio. Y cuando, bueno, pues cambio un poco de carrera y me pongo a hacer estos comentarios, a hacer crítica musical en esta revista Buenos Días en el año 1999, el primer invitado que tuve y que confió en aquel aún más inexperto que hoy, por supuesto, uno nunca termina de aprenderlo todo en la vida, uno siempre está en la búsqueda del conocimiento, fue Sergio Vitier, el primero que confió en ir o venir a esta revista. La hacíamos en el estudio 10 de la televisión cubana y bueno, recuerdo que fue a propósito de un premio Cubadisco que en aquel momento pues obtuvo el maestro y realmente nunca olvidaré ese gesto para conmigo. Por eso es la razón personal, más allá de la admiración que siempre le tuve como artista y sobre todo mis años de estudiante, porque bueno, estudié guitarra, que es el instrumento que tocaba Sergio. O sea, para todo guitarrista clásico o popular, ver a Sergio Vitier tocando era toda una clase magistral porque Sergio dominaba a la perfección ambos estilos, aunque bueno, se decantó por supuesto por la guitarra popular. En esta producción llamada Cruce de Caminos hay bueno, aparte del talentazo, de la sensibilidad, de la búsqueda de un color musical perfecto, de la búsqueda de matices importantísimos dentro de esa coloratura que como llamaba Sergio, ¿no? De su búsqueda como compositor. También hay algo que creo que es ponderable destacar y tiene que ver con los invitados del mismo, que de alguna manera pues convergen en una misma zona común, es decir, convergen en una zona no solamente de creatividad, porque casi todos los que están en esta producción, que los voy mencionando ahora de a poco, son también grandes compositores. Y sin parecerse, es decir, los estilos son diversos, pero tienen zonas donde lo cubano, lo endógeno, la investigación, lo afro, los batá, las flautas, es decir, tienen una serie de elementos musicales comunes. Por ejemplo, Chucho Valdés, el maestro Chucho Valdés, es uno de los invitados a esta producción. Chucho Valdés, imagínense, revolucionó la música cubana a partir de 1973 con la creación de Iraquere. ¿Qué no renovó Chucho Valdés? ¿Qué no transformó? ¿Qué no investigó? ¿Qué no puso de moda? Es decir, un genio, uno de los genios de la música cubana. Cuando tempranamente funda Iraquere con instrumentos tan aparentemente inconexos como los mismos batá tocados por Oscar Valdés, el chéquere, la cuerda de metales impresionante que tenía Iraquere, la manera de tocar Chucho mismo el piano, la búsqueda de raíces afrocubanas pero llevadas al complejísimo lenguaje del jazz y de las fusiones en el lejano año 73. Bueno, pues es uno de los invitados, por eso decía que hay zonas comunes, aunque no estoy comparando, fíjense, el estilo de Sergio con el estilo de Chucho, con el estilo de ninguno, sino que estoy hablando de que son referentes musicales y culturales cubanos que tienen zonas, reitero, muy parecidas en cuanto a lo conceptual, no lo formal, es decir, no componen igual ninguno, ni Chucho, ni Leo, ni Sergio, ni José María, ninguno compone igual, pero cuando uno va a la introspección, a la búsqueda, a la disección, quizá al escrutinio musical, vamos a ver que la cubanía en todos ellos está muy presente. Es por eso que hago esta aclaración. Otros invitados de esta producción, bueno, José María, como dije, uno de los grandes pianistas cubanos de todos los tiempos, también compositor, arreglista, productor musical, hombre imprescindible de la cultura cubana, autor de muchísimas bandas sonoras para cine,
para seriales, pero también bandas sonoras que nos acompañarán. Está también, por supuesto, Hernán López Nussa como intérprete en esta producción. Está Javier Salva, está también la flautista Florimel Fernández, está otro de los imprescindibles de la música cubana, Pancho Amat, otro de los que hay que entender y estudiar para poder llegar quizás a la raíz del complejo enramado del son, del complejo genérico de la rumba, de las raíces de nuestra música, no solamente campesina, sino también desde el punto de vista de los orígenes del son. Pancho es uno de los imprescindibles, también compositor, un hombre necesario en nuestra pluralidad musical. Está también Omar Portuondo invitada a esta producción, es decir, una serie de artistas importantísimos que fueron convocados por Sergio para formar parte de esta producción. Yo quiero también llamar la atención, antes de despedir, un homenaje que hace Sergio Vitier en el disco a Felipe Dulzaides, uno de los grandes compositores y hombres de la cultura de la música cubana, a veces olvidado, a veces poco divulgado. Felipe Dulzaides con sus armónicos, su grupo se llamaba así Los Armónicos, la formación que digamos que la que más recuerda nuestro público, la gente deliraba, ¿no?, a ver a Felipe Dulzaides, quien, bueno, fue familia, es decir, Felipe Dulzaides fue tío político de Sergio, pues tiene muchos matices. Una, porque Sergio tocó con su tío Felipe Dulzaides, uno de los grandes, decía, ¿no? Tuve la dicha de conocerlo antes de morir, allá por el año 88, era un estudiante, y bueno, también gracias a la vida que pude conocer a Felipe Dulzaides, ya enfermo y a punto de morir. Pero creo que es un justo homenaje traernos a Felipe a la memoria. Es un homenaje que creo que es un acto de mucha justicia, que Sergio siempre, de muchas maneras, hablara de su tío, hablara de Felipe y lo homenajeara discográficamente. Yo creo que es importante. Y lo otro, antes de terminar, es la presencia de importantes factores, digamos, que también adornan en esta producción musical. Una, las sabias palabras de Lilian Vázquez, esposa de Sergio, pero también una querida amiga e investigadora en estos temas de no solamente en la convivencia con Sergio, sino también dentro de la investigación y dentro del lenguaje musical de una época tan importante como la del cine cubano a partir del triunfo de la revolución. O sea, no podemos desligar a Sergio ni a ninguno de estos que casi que he mencionado, ni a José María, ni a nadie. No podemos desligarlos del cine cubano. Y otro factor importante, también las palabras en el disco de Leonardo Acosta, uno de los grandes músicos de nuestro país y también de los grandes investigadores y de los grandes hombres de la palabra, o sea, de la literatura cubana, Premio Nacional de Música y Premio Nacional de Literatura, no por gusto. Leonardo ostentó estas dos condecoraciones, estos dos lauros. Y también el hecho del grupo Oru, es decir, una agrupación que acompañó a Sergio durante muchos años y que en las notas discográficas Leonardo apunta con una clarísima visualización de lo que significa o significó el término vanguardia, búsqueda y digamos transgresión musical en Sergio Vitier, al incluir en parte de la banda sonora de su vida y de su trabajo esta formación o esta búsqueda de lo afrocubano y de lo cubano como punto esencial y conceptual de su obra musical. Los dejo entonces, queridos amigos, con un fragmento de esta producción audiovisual, un disco de Colibrí de hace algunos años, que me gusta revisitar, por cierto, y que creo que a todos nos va a gustar, nos va a ser muy interesante desde el punto de vista no solamente histórico, sino también musical. Muy buenos días y hasta un próximo encuentro. Ese cruce de camino, que le cambié el nombre. Toma uno. Tú arrancas, José, y yo Banderón nos une. Este tema, tú sabes que tiene 30 años ya de vida. Es un tema que Sergio compuso para aquellas series de televisión que se establecieron tanto en la memoria del pueblo y que todavía realmente la música que se creó para aquella serie todavía hay veces que no hay otra cosa que hacer sino seguirla tocando porque la piden con frecuencia. Buscamos un papelito. Yo lo tengo aquí. Lo tuyo. Era una asignatura pendiente que había grabar estas cosas, donde hay varios mundos diferentes, por eso se llama Cruce de Camino, que fue una idea de mi esposa, ponerle ese nombre. Y así van las cosas, ¿no? La música se demuestra sonando, no hablando tanto.
un tema que yo creo que merecía volver sobre él, que es lo que hemos hecho en este disco, que es un poco de símbolos de sonoros de la música de Sergio. Es un tema inspirado, pero que además da gusto tocarlo, da placer tocarlo, porque es muy sugerente y no sé la mejor palabra al principio, es persuasivo, es una música que te convence con su argumento. Yurek ha sido el grabador insignia de, por lo menos mío, y de muchos músicos en Cuba durante muchos años, porque Yurek es un gran ingeniero, pero aparte es músico, un hombre con una sensibilidad tremenda, un artista, y tiene los dos talentos, el talento artístico y el técnico. Una amistad que lleva más de 30 años. Desde que empecé a grabar con los hermanos Vitier primero y concretamente con Sergio. Sergio me dijo una vez que le gustaba trabajar juntos conmigo porque yo grababa hasta los ensayos y las partes de ensayos a veces iban incluyéndose en el trabajo definitivo, porque precisamente él estaba sorprendido por lo que hacía él y yo lo sorprendía por hacerlo, ya grabarlo al momento. Cosas que se aprenden y cosas que se saben. Y esa sabiduría está basada sobre todo en las cosas que él sabe. Entonces, el resultado sonoro, es algo que a veces la gente no sabe, y yo mismo no sabe explicar por qué, de qué manera, por qué camino, resulta tan intenso, tan convincente en la música de Sergio. En sus melodías, en su forma de orquestar, que es muy peculiar, en su forma de tocar la guitarra, que es única.